Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Bendiga, mis hermanos. Vamos a comenzar este servicio leyendo en nuestras Biblias en el Salmo 63. Leemos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios, Dios mío eres tú. Levantaré a ti de mañana. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te desea. En tierra de sequedad y transida sin agua, para ver tu fortaleza y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos, como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Y con labios de júbilo te alabará mi boca, cuando me acordare de ti en mi lecho, cuando meditare de ti en las velas de la noche, porque has sido mi socorro, así es, en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Mas los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios bajos de la tierra. Destruiránlos a filo de espada, será porción de la zorra. Empero el rey se alegrará en Dios. Serán alabados cualquiera que por él jura, y por la boca de los que hablan mentira será cerrada. El Señor bendiga su palabra. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por todo lo que haces y por lo que harás. Te bendecimos y glorificamos tu santo nombre. Ponemos pues este servicio en tus manos, Señor, y sea usted el que ande esté adelante, Señor. Bendícenos, ayúdanos y guárdanos para la gloria de tu nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo pongo este servicio. Amén y amén. Gloria a Dios. Cantemos ese himno. He aquí, tu siervo yo soy. Aleluya. He aquí, tu siervo yo soy. Aquí en tu altar, buscando la fuerza que me da tu poder, las fuerzas que me da tu poder. He aquí, tu siervo yo soy. Aquí en tu altar, buscando las fuerzas que me da tu poder, las fuerzas que me da tu poder. Quiero adorar en tu altar. Quiero adorar en tu altar. He aquí, tu siervo yo soy. Jesús, Jesús, lléname.
Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrará. Engrandeced a Jehová conmigo y ensalcemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y de todos mis temores me libró. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrará. Engrandecer a Jehová conmigo y ensalcemos aún a su nombre. Que a Jehová y él me oyó y de todos mis temores me libró. Aleluya, gracias Señor, bendecimos tu santo nombre. Bueno, le damos paso a la palabra. Aleluya. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la bienvenida a este servicio especial en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, esperando que este servicio pueda ser de bendición, de fundamento, de revelación, y que usted pueda, que es el propósito de este tema, usted pueda colocar su fundamento en la voluntad del Señor, saber para qué usted ha sido manifestado en la tierra. Ese ha sido, y eso se ha hablado en anteriores cultos especiales, ese ha sido el gran problema del ser humano. No sabe para qué está en la tierra. Y el ser humano nació para ser imagen y semejanza de Dios. Y el ser imagen y semejanza de Dios requiere unos pasos que el hombre debe seguir. Todo lo que sea parte de eso es religión, es un camino que no lo va a llevar a ese propósito, a ser imagen y semejanza de Dios. Y repito, el propósito de estos temas, de estos programas, por lo menos este tema tan importante que es los fundamentos espirituales, es saber para qué usted está aquí en la tierra. Usted nació para reflejar a Dios. Usted tiene un lugar en el cuerpo y usted está llamado a reflejar a Dios en ese lugar en el cuerpo. Porque Dios tiene una labor perfecta para usted, pero usted debe ocupar su lugar. Usted debe pedirle al Señor que lo ayude para que le revele su lugar, y si es un cristiano, para que le muestre cuál es su lugar en el cuerpo. Si no conoce al Señor, usted debe de preocuparse, de arrepentirse y de reconocer su condición, que en la condición de pecado usted no puede reflejar nunca la imagen y semejanza de Dios. Y si usted ya ha nacido, entonces debe preocuparse por reflejar el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Es algo importante que usted entienda eso. Estamos rodeados de un mundo hostil. Estamos rodeados de un mundo que no quiere, porque el mundo está controlado, el sistema, ojo, el sistema está controlado por el diablo.
Y el sistema en el cual usted vive y en el cual yo vivo aquí en la tierra no va a llevarlo a Dios. Va a apuntar es al pecado, porque este mundo está fundamentado en maldad. Todo lo que usted ve en este mundo construido por el hombre, la sociedad, las ciudades, las estructuras, todo tiene que ver con la visión de pecado del hombre. Y esa sociedad, no importa el país donde usted viva, esa sociedad no lo va a llevar a Dios, no lo va a llevar a ser imagen y semejanza de Dios. Las universidades no lo van a llevar a ser imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque lo que forman son profesionales para vivir aquí en la tierra. Esa no es la función de una universidad. Las denominaciones no lo van a llevar a ser una imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque ellos forman miembros conforme a su imagen y semejanza. Cada denominación toma a aquellos que quieren vivir para Dios, que quieren ser cristianos, y su doctrina, y su molde, y su visión los llevan a comportarse de acuerdo a la iglesia en donde se congrega. Eso quiere decir que las iglesias, las más de 3,000 iglesias hoy, no lo van a llevar a usted a ser imagen y semejanza de Dios. Por eso, este es un tema que toca a todos, pero cuando ya toca la parte del desarrollo del carácter y del poder, entonces es algo que le compete al cristiano y usted tiene que estar claro si su vida va rumbo a eso. Porque no se trata de que usted se siente en una silla de conformismo esperando que todas las escrituras se cumplan en su medio. Déjeme decirle algo. Hay una parte importante que usted y yo debemos hacer, pero debemos estar en la condición y en la posición. Entiendan, debemos estar en la condición y debemos estar en la posición para poder hacer la voluntad de Dios. Triste sería, ¿saben? Triste sería que Dios comience a obrar y usted, quien me escucha en esta hora, Dios lo encuentre fuera de su lugar. Dios no lo encuentra haciendo la voluntad de Dios. Dios no lo encuentra haciendo lo que Él le mandó a hacer y que no esté reflejando a Dios. Antes usted estaría preocupado en hacer las cosas de la carne, las cosas del mundo. Está más preocupado por la crisis económica, está más preocupado por la pandemia, está más preocupado por cosas de la tierra y no en hacer la voluntad de Dios. Estamos viendo las señales, estamos viendo que cada cosa está ocupando su lugar y déjeme decirle algo. El enemigo está haciendo su trabajo con sus instrumentos, quienes se rinden a la voluntad del diablo permitido por Dios. No crean que las cosas se están dando solas, no. Hay un gran movimiento que se está gestando en nuestro medio y es necesario que nosotros, que hemos sido llamados y escogidos por la gracia y la misericordia de Dios, que empecemos a ocupar nuestro lugar, que empecemos a hacer como decía el profeta, el atalaya, a ver lo que se está aproximando y tomar los correctivos. Por eso este tema nos posiciona para hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra, porque en este tiempo en que estamos viviendo, la demanda de Dios es todo, no una parte de la palabra. La demanda de esta edad es todo. Por eso, Dios no se va a conformar con una vida mediana de usted o de mí, sino que Dios quiere una rendición total. No se conforme. Dios no se va a conformar. Usted tampoco, ni yo tampoco debemos conformarnos. Antes debemos preocuparnos, como dice la Escritura, con temor y temblor. Así, con temor y temblor. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos días y hay una demanda de Dios para su pueblo, para que su pueblo ocupe su lugar. Ya basta
de rencores, ya basta de visiones egoístas y erradas, ya basta de hacer cercas humanas, ya basta de problemas entre creyentes y problemas entre iglesias. Eso es lo que busca el diablo, porque los hace perder el tiempo disparándose unos a otros en vez de preocuparse por su propia vida, alinear su propia vida para que después pueda reconciliarse con su hermano. Debemos preocuparnos por nuestras vidas espirituales. Debemos estar claros que este tiempo es un tiempo en que Dios no va a ver cuán religioso o religiosa es usted o cuántos folletos del hermano Branham tenga usted. No, Dios no va a ver eso. Dios lo que va a ver es hasta qué punto usted amó al Señor primero y se preocupó por hacer la voluntad de Dios. Se preocupó por hacer lo correcto. Se preocupó por estar en paz con su hermano. Se preocupó por hacer la voluntad de Dios y reflejar el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Se preocupó por predicar lo que el pueblo necesitaba y no lo que usted piensa. Porque cada día la demanda es mayor, hermano, ministro, quien me escucha en esta hora. No se imagina la gran responsabilidad que Dios le está colocando en sus hombros para que usted predique lo que Dios quiere que el pueblo reciba. Lo que Dios quiere que el pueblo reciba, la palabra que el pueblo necesita escuchar. Este es el tiempo en que usted no debe tener temor y temblor a la hora de pararse detrás de un púlpito y no pensar en sus intereses egoístas, personales, sino pensar en la voluntad de Dios. Si somos servidores de Dios, entonces debemos hacer es lo que Dios quiere que hagamos, no lo que usted piensa o lo que su denominación piensa que debe hacer, o lo que su imaginación personal, su propia visión de vida le diga lo que tiene que hacer. No, tiene que ser Dios. Es la hora de la sinceridad, es la hora de la consagración profunda, es la hora en que dejemos a Dios obrar en nuestro medio. Que el Señor nos ayude a todos nosotros al exponer este tema tan importante como son los fundamentos espirituales, que usted pueda recibir la revelación del Espíritu Santo. Perdón. Cada día que pasa, vemos cómo el mundo cada día entra en una conformidad espiritual. Cada día, cuando me refiero al mundo, el mundo religioso. Cada día aún los mismos hermanos que reclaman ser creyentes del mensaje han entrado en una actitud conformista y social con relación al evangelio. Una religión light. No, cuídese, escape por su vida, hermano y hermana. Si usted no tiene la seguridad de haber recibido el Espíritu Santo, es mejor que se preocupe con temor y temblor. Y si usted considera que hay mucha humanidad en usted que impide que Dios comience a hacer la obra perfecta que Él ha prometido hacer en medio de nosotros, entonces es mejor que comience a preocuparse ahora con temor y temblor, porque es más tarde de lo que usted piensa. No crea que se puede escudar detrás de un folleto del profeta. No, Dios no va a ver cuántos folletos tiene usted o cuántos mensajes usted ha escuchado. Dios va a ver si en usted está la señal y que si en usted está el carácter formado para Él confiar en usted. Que el Señor nos ayude a todos nosotros en esta hora. Me incluyo porque nadie escapa del lidiar de Dios. Nadie escapa. Es la hora de las decisiones. Se ha dicho y se vuelve a repetir. El lidiar de Dios se hará más profundo cada día. Lo repetiré. El lidiar de Dios se volverá más profundo cada día.
No hay manera de que usted pueda evitar eso. Dios se volverá más exigente. Dios se volverá más estricto. Porque Dios quiere hacer una obra. Y la vía por la cual Dios va a hacer la obra es en medio de su pueblo. Siempre ha sido así. Entiendan. Dios siempre ha hecho su voluntad en las iglesias, en las sociedades, es por medio de su pueblo. ¿Por qué? Porque Dios respeta el libre albedrío del hombre aquí en la tierra. Para Dios obrar aquí en la tierra, Dios necesita un pueblo para él obrar. Eso se aplica a las vidas personales, a nuestras familias, a nuestras iglesias, aún a nuestros países. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted que hay cosas que han sucedido a través de la historia que sucedieron porque habían hombres y mujeres cristianos que estaban orando día y noche para impedir desastre, para impedir que el diablo consumara una obra maligna? ¿Sabía usted eso? Le voy a decir algo que tal vez muchos no sepan. ¿Sabía usted que la Segunda Guerra Mundial no la ganaron los alemanes, ni los ingleses, ni los norteamericanos, ni los rusos? La ganó un grupo que intercedía en Inglaterra día y noche, encabezados por un siervo del Señor llamado Rhys Howell. ¿Sabía usted eso? Dios puso la carga en ellos, que si ellos no oraban, la situación de esa guerra no iba a cambiar. Y ellos comenzaron a clamar, y cada vez que sucedía algo, Dios se los mostraba a ellos. Y para llegar a ese nivel de consagración, ellos se rendían más. Mientras más profunda era la oración, mayor era la demanda de Dios para ellos. Era una consagración total. Y esos hombres, esas mujeres, vencieron de rodillas, vencieron toda una nación, vencieron toda una estructura maligna como era la de los nazis, con ejército, con espada, no, sino con mi espíritu. Muchas cosas suceden en nuestros países, es porque el pueblo ha bajado la guardia. El pueblo no está orando. Muchas cosas van a cambiar en nuestras iglesias, en nuestras familias, en nuestras sociedades, en nuestros países, si el pueblo se une a orar. Si el pueblo, como dice la Escritura, si se humillare mi pueblo. Ese es el requisito de Dios y cada nación ha hecho eso. Eso lo podemos ver en Daniel. Daniel, cuando vio el cumplimiento de los 70 años de cautiverio en Babilonia, ¿qué hizo él? Montó una guarimba, empezó a quemar cauchos. No, se fue a orar. Y esa oración es la que le trajo la liberación a Israel. No porque se hubieran cumplido 70 años. Dios quería que aunque fuera uno, se parara y clamara y pidiera. Y Dios encontró ese uno. Ahora, ¿encontrará Dios ese uno en esta edad? ¿Encontrará Dios ese uno que se rinda en el altar de comunión, oración y revelación? ¿Para qué? Para que Dios le hable y para que pueda hacer la voluntad de Dios, para hacer la oración conforme a su voluntad. ¿Podrá encontrar Dios a esos intercesores e intercesoras en este tiempo final? ¿Podrá encontrar Dios hombres y mujeres en este tiempo que digan, yo oraré hasta que Dios obre? ¿Encontrará Dios hombres y mujeres así? Eso forma parte de la posición de un cristiano. Imagen y semejanza de Dios. Por eso
déjeme decirle algo, la demanda es mayor, el reto es mayor, pero el Señor, si nosotros nos preocupamos y nosotros hacemos la voluntad de Dios, el pueblo recibirá la gracia que necesita, la fortaleza que necesita, y Dios podrá obrar, pero Él necesita instrumentos humanos. Él no le va a decir al sol, Él no le va a decir a las piedras, Él no le va a decir a la naturaleza. Él va a esperar es por usted, hermano y hermana. Dios está esperando es por mí. Dios está esperando por su pueblo. Es el pueblo el que va a marcar la diferencia. Con este pensamiento quiero comenzar la introducción para la parte de lo que es el poder. Y vamos a leer con la ayuda del Señor las escrituras que forman parte del fundamento de lo que hemos estado hablando, de los tres fundamentos en cuanto a lo que Dios quiere hacer en medio de su pueblo y lo que Dios quiere hacer en cuanto a la parte individual y a la parte global. Entiendan eso. Debemos llegar a un producto acabado. Hebreos 6. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Por tanto, dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos y de la imposición de manos, y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno, y esto haremos a la verdad si Dios lo permitiere. Ahora vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrad en vuestra fe virtud, y en la virtud ciencia, y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios. Y en el temor de Dios amor fraternal, y en el amor fraternal caridad. Porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y la escritura que acompañamos en esta, que es Apocalipsis el capítulo 5. Fíjense, vamos a marcarlo en el marco del versículo 9 y 10, pero principalmente el versículo 10, Apocalipsis el capítulo 5. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y escuchen, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén y amén. Que el Señor añada su bendición sobre la palabra en esta hora. Les invito a que inclinen sus rostros para orar. Bondadoso Padre Celestial, Señor, qué tremendo es cuando tocamos estos temas y sabemos la gran demanda de tu Espíritu para con nosotros, los que decimos que tenemos la verdad del Evangelio del tiempo del fin. No se limita a leer un folleto, no se limita a leer una cinta o solo ir a los servicios y escuchar. No, hay una vida, hay un carácter y un poder que debemos manifestar, porque así como en las universidades naturales, que son un tipo, ellos forman hombres y mujeres para que reflejen el estudio que ellos están recibiendo, si son ingenieros, estudios de ingeniería, para que ellos trabajen en la ingeniería, si son doctores, estudios de medicina para que ellos sean doctores, y así cada carrera, así nosotros. Cuando recibimos el alimento almacenado por tu siervo el profeta, cuando leemos las escrituras, cuando vamos a los servicios y escuchamos el Espíritu Santo predicando a través del ministerio quíntuple, cuando escuchamos las cintas de tu siervo el profeta, cuando leemos estos preciosos mensajes que tú nos das, Señor, todo es para llevar un producto acabado a una
a reyes y sacerdotes, porque esa es la posición en que tú nos quieres llevar, para que reinemos, pero también intercedamos. Esa es una dualidad espiritual del pueblo del Señor, para que tengamos dominio, el dominio de Dios, no el dominio humano, sino el dominio del Espíritu Santo en nosotros, y para que, Señor, podamos pararnos en la brecha e interceder, porque tú no vas a escuchar al mundo, tú solamente vas a escuchar a tus hijos, porque así dice tu palabra. Tu palabra dice que tus ojos están atentos al clamor de tus hijos. Que tu pueblo pueda entender eso y que cada uno de tus hijos puedan en esta hora ocupar su lugar como reyes, sacerdotes, intercesores delante de ti, Señor, para reinar sobre la tierra. Porque si hay un pueblo que ha llegado a estas 3 etapas y es un pueblo que está haciendo tu voluntad, ya estamos reinando aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque es el reino del Espíritu Santo, el reino de los cielos. En donde quiera que vayamos, llevamos la representación de Dios en hechos, en palabras. Señor, en donde estemos, allí estarás tú. Tú hablarás por medio de nosotros. Tú manifestarás tu espíritu, tu palabra de intercesión, tu palabra de consolación, pero también tu palabra de exhortación. Porque cuando estabas en la carne, tú viniste a traer liberación, pero también a exhortar y a mostrar la voluntad de Dios. Tu palabra dice que nada hago de mí mismo, mas lo que el Padre me muestra, esto hago. Señor, así debemos llegar nosotros. Ayúdanos, que podamos renunciar a todo egoísmo humano, a toda visión humana, y que tu espíritu se pueda mover en medio de nosotros. Te damos la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Los fundamentos espirituales estamos en el poder, pero para poder llegar al poder tuvimos que comenzar desde el fundamento de la vida. Y eso es el primer fundamento que todo hombre debe colocar cuando se allega a Cristo. Porque cuando el hombre no conoce al Señor Jesucristo, él no tiene rumbo, no tiene fundamento. Él está lleno de pecado y su camino y su rumbo está trazado por el pecado hacia la perdición, hacia la separación eterna de Dios. Dios no quiere eso con el hombre. Cuando la Escritura dice que Dios nos da largas para no talarnos y que Él es rico en misericordia y que Él quiere salvar a su pueblo y que Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento, es porque esa es su naturaleza. Él es así. Pero también el Espíritu dice que no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Por eso, si hoy oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. Así dice el Señor en su palabra. Y en esta hora el Señor una vez más te llama a ti que no conoces a Cristo, que no conoces ni tu izquierda ni tu derecha. Si tú te arrepientes de corazón y reconoces que eres un pecador, entonces Dios te perdona. Comienza el Espíritu a rodearte, empieza el Espíritu a rodear a ese hombre y a esa mujer y lo lleva a los pasos de arrepentimiento que están claramente definidos en la Biblia. Los pasos que el hombre lo lleva, que Dios lleva al hombre, es primero al arrepentimiento. Debe reconocer que el pecado es malo. Porque no tiene sentido que usted esté en una iglesia en donde justifique el pecado. Jamás podrá avanzar, ni siquiera van a hacer. Porque Dios no va a morar en un vaso que ame y que quiera al pecado o que justifique el pecado. Porque lo que viene Dios a libertar al hombre es del pecado. Y Dios revela la condición y el hombre se arrepiente. Y cuando se arrepiente ya sabe que el pasado es malo, el pasado que vivió en el pecado. Y ahora quiere vivir una nueva vida en Cristo. ¿Qué es lo que ese hombre o esa mujer van a hacer? El Espíritu que lo empieza a rodear, lo lleva al bautismo en agua, que es un acto de obediencia en simbología delante de Dios y de los hombres, en el cual el hombre dice, yo voy a vivir, a obedecer la palabra, porque la palabra tipifica agua. El agua del bautismo tipifica la palabra, la limpieza de la palabra.
el hombre va a empezar a tomar decisiones y va a empezar a arreglar su vida. Va a venir la tentación, el diablo va a querer entrar a esa casa, como se habló la otra vez. Va a venir con 7 espíritus peores, pero esa casa no la va a poder tumbar si el hombre de adentro no abre la puerta. Y es lo que va a buscar el enemigo, va a venir con mayor tentación, va a venir con más ataques. Pero ese hombre ama al Señor, porque con Dios somos mayoría. Y ese hombre empieza a tomar decisiones, es incomprendido por los amigos, es incomprendido por la familia, es incomprendido por la sociedad, pero es muy amado por Dios porque él está buscando su lugar, su verdadero lugar como hijo de Dios. Y cuando Dios ve que ese hombre empieza a tomar decisiones y empieza a arreglar su vida después de haberse bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, entonces Dios dice, este hombre y esta mujer me aman, han probado que me aman, y yo ahora voy a morar en ellos, yo voy a sellar su fe porque ellos han probado que me creen, porque al obedecer la palabra, al arreglar sus vidas, al vivir una vida en santidad y al perseverar, están probando que me aman y quieren que yo more en ellos. Yo voy a dar testimonio de su fe. Y empieza y llega Dios y lo llena con el bautismo del Espíritu Santo. Y ahí se cumple el primer fundamento. El primer fundamento es echado. Ya ese hombre es salvo. Ya ese hombre va para el cielo. Eso es muy bueno, maravilloso, porque ya no se va a perder. No puede perderse alguien que haya sido lleno del Espíritu Santo. Es una experiencia, no es una imaginación, es una experiencia del hombre y la mujer con Dios. Porque si el hombre no toma decisiones por Dios y no profundiza en la santidad, entonces el perjudicado va a ser él, porque Dios no va a sellar su fe. Pero cuando el hombre toma decisión por Cristo, Dios lo perdona y le da una seguridad eterna. Como decía el profeta, nos deja tan tranquilos porque ya somos de Él. Ahora, Dios no se va a conformar porque Él quiere que su niño crezca y comienza esas etapas de fe, de virtud, de ciencia, cada una con un propósito definido. La fe empieza ese hombre a crear atmósfera de fe. Debe hacerlo, porque si no, no puede subir. Es imposible que ese hombre o esa mujer logren escalar la estatura del hombre perfecto si en la fe no crean un ambiente. ¿Y cómo se crea un ambiente? A través de la oración, a través de la comunión, oración y revelación, a través de hablar de Él, de testificar de Él, de vivir en una atmósfera de fe. Debe crear esa atmósfera de fe, de revelación, de comunión, de oración. ¿Por qué? Porque en la medida que va avanzando, Dios va a empezar a hablarle a ese hombre, a esa mujer. ¿Se dan cuenta? El fundamento establece eso. Porque como hay muchas personas, déjenme decirles algo, hay muchas personas que, porque el siguiente etapa es la virtud y dicen, pero yo no sé qué don tengo. Es porque usted no ha creado el ambiente de fe correcto en su vida. Porque si usted empieza a crear el ambiente de fe, eso va a surgir como surgió el almendro de la vara de Aarón en el lugar santísimo. Va a ir, Dios en su momento va a manifestar eso. Y cuando esas virtudes, ese poder, esos dones que Dios colocó a ese hombre, a esa mujer, brotan, entonces viene la ciencia, empieza Dios a instruir. Hermano, Dios es coherente. Dios se mueve bajo un marco de coherencia con sus hijos. Empieza Dios a instruirlo en cuanto a lo bueno y lo malo, lo que debe hacer y lo que no debe hacer. ¿Se dan cuenta? Comienza Dios a mostrarle el camino que debe seguir. Dios le dice, conságrate. Esos dones son para mi gloria y honra, no para el beneficio de una persona, no, o para el lucro personal, no, o para hacerse famoso, no, es para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Y empieza el Señor a instruirlo y a fundamentarlo en la palabra, a que tenga temor. Lo va llevando a eso, porque eso va conectado. Y cuando
ya tiene la ciencia, entonces entra el campo de batalla. Empieza ese hombre y esa mujer a hacer la voluntad de Dios, pero el mundo se va a parar en contra de ese hombre y de esa mujer que quieren hacer la voluntad de Dios. Y la templanza es necesaria, porque lo van a llamar de todo y van a acusarlo de todo y van a tirar toda basura en contra de usted. Pero para eso usted debe tener la templanza, el dominio propio, la cordura, para identificar primero qué es el diablo detrás de esas personas y segundo, el asumir la actitud correcta. Eso es importante, porque imagínense que el hombre empiece como hacen los israelitas, ojo por ojo y diente por diente. Entonces nunca reflejaríamos el carácter del Señor Jesucristo. Comienza ese hombre a ser forjado. El hermano Branham utiliza una expresión. El carácter es formado a través del sufrimiento. Qué tremendo, ¿verdad? Y todos quieren un lecho de rosas, todos queremos un lecho de rosas, ¿no? Si queremos, como dice aquel himno, si queremos reinar tenemos que sufrir. Y es sufrir el vituperio del evangelio, que nos rechacen, que miren hacia un lado y no nos saluden, o que hablen mal de usted, o que le hagan la guerra, o que hablen mal de su vida y de su familia. Por causa de nuestro Señor Jesucristo, dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios y ore por esas personas. Esa sería la correcta actitud de un cristiano. Y la paciencia, porque cuando Dios nos da una promesa en medio de las luchas y de las pruebas, debemos esperar en esas promesas hasta que Dios cumpla su palabra. Y eso nos va a ayudar en esa atmósfera de fe que estamos creando. Imagínense que no hubiera esa atmósfera, no tuviéramos ni templanza, ni el Espíritu pudiera instruirnos, ni tampoco tendríamos paciencia, viviríamos en una atmósfera de incredulidad. No, yo no tengo esperanza de nada. Tenga cuidado. Debe crear con lo que confiesa una atmósfera. En esa atmósfera usted debe vivir y yo debo vivir. Y después viene el temor de Dios, porque cuando esa persona ha experimentado al Señor respondiendo su palabra, ahora ese hombre va a profundizar más en el temor de Dios y lo va a llevar a ser como Dios, amor fraternal. Va a empezar a actuar como Dios. Ya él es allí un hombre conforme a Dios. Y ahora en esta etapa del poder, nosotros dijimos, bajo la inspiración del Espíritu y con base en la palabra y en el mensaje de la hora, que ahora comienza una etapa profunda. El poder es la consecuencia de ese hombre haber llegado a la estatura del hombre perfecto. Cuando Dios mira a ese hombre con temor de Dios, temeroso de fallarle a Dios, y que ahora él obra en amor, o sea, agradando a Dios primeramente y sirviendo a sus hermanos. Amarás tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu ser, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amor fraternal. Cuando el hombre logre cumplir eso, ya llegó, porque ese es el primer mandamiento. Y el Señor dice, el que cumple ese, lo cumple todos. ¿Se dan cuenta? Ya ese hombre ya es como Dios. Y cuando Dios ve que ya su hijo se parece a él, ahora sí yo confío en él. Le confía el poder. Y el poder, probamos la semana pasada, tiene que ver con la espada, con la tercera etapa. Y vimos por el mensaje que la tercera etapa ya está en nuestro medio. No es que va a venir, ya está en nuestro medio. El hermano Branham dice, no se manifestará en gran manera, o sea, ya está en medio de nosotros, pero se va a manifestar es cuando venga el concilio mundial a apretar. Así lo dice. Fíjense. Pero no será usado de en gran manera. No podrá ser imitado. Porque nadie puede manufacturar una aprobación de Dios, una confianza de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre no se va a mover de acuerdo a su capricho. No va a decir, monte, muévete. No. No va a decir, ahora en adelante va a suceder esto. Tampoco. Primero tiene que venir una
autorización de Dios. Dios le dice, lo que tú digas, eso es lo que va a suceder. Pesen estas palabras. Lo que tú digas, eso se hará. Para Dios decirle a alguien eso es porque confía en Él. Dios no le puede decir a alguien o a cualquier persona que diga eso. Yo he escuchado a hombres, aún llamados cristianos, cristianos ministros, decir, yo le pedí a Dios que se muriera toda esa gente. ¿Ustedes creen que Dios podría decirle a una persona así, lo que tú digas, eso se hará? Hermano, Dios sabe en quién va a confiar. Tiene que ser alguien que tenga amor fraternal. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que está allí aprobando, tiene que unir como un mortero, unir la piedra de corona en la estructura que el mismo arquitecto que es Dios ha construido, porque Él conoce sus medidas. Él sabe la medida para que la piedra de corona calce completica. Y por eso Él mismo va a aprobar. Él dice, este edificio está aprobado. Y les voy a dar un ejemplo de muchas de las etapas o de los casos que tienen que ver con la manifestación de la palabra hablada. Hay varios casos, tal vez toque uno por uno, solo Dios lo sabe. Pero en esta hora vamos a tocar el caso de la hermana Hattie Wright. Fíjense, el hermano Branham testifica que la hermana Hattie Wright era una hermana pobre y tenía una hermana enferma, estaba en silla de ruedas. También la hermana Hattie Wright tenía 2 hijos adolescentes que, como muchos adolescentes, no tenían temor de Dios, porque como Dios no tiene nietos, entonces ellos no habían tenido la experiencia que sí tuvo su mamá. Ahora, ella era una cristiana, una mujer temerosa de Dios. Fíjense, el hermano Branham testifica que él le contó, y eso tal vez lo toquemos más adelante con calma, acerca de la experiencia de las ardillas, porque por si no lo sabían, esa experiencia la tuvo 2 veces el hermano Branham, la experiencia de las ardillas. Perdón. Fue en 2 oportunidades que el Señor se manifestó a él. Fíjense. Él empieza a contar el testimonio del Señor, de lo que el Señor hizo, de cómo el Señor había suplido y había creado de la nada ardillas en el lugar donde se supone que no habían ardillas. ¿Y qué pasó? La hermana Hattie Wright, como era una cristiana y vivía en esa atmósfera de fe, lo que es del Señor se une con lo que es del Señor y produce deidad, produce la manifestación de Dios. ¿Qué sucedió? Al oír ese testimonio, ella dijo, eso no es más sino la pura verdad. Cuando dijo eso, fíjense esto, bajó la presencia del Señor y le dijo al hermano Branham, el Espíritu dijo, dale lo que ella quiere. Hermano, el hermano Branham fue el representante de Dios para decirle, lo que tú digas en este momento, eso es lo que va a suceder. Fíjense esto. Eso requiere de alguien que esté autorizado a hacerlo. Si yo fuera comisionado por un hombre que tiene muchos millones de dólares y ese hombre me dijera a mí, hermano, usted se va a ir por la avenida 20, aquí en la ciudad de Barquisimeto, y la persona que usted vea más pobre que ande pidiendo limosna, usted está autorizado por mí a preguntarle qué es lo que ella quiere
o qué es lo que él quiere y yo se lo voy a dar. Ahora, yo no puedo disponer de los millones de ese millonario. Yo iría en nombre de ese millonario y buscaría a esa persona y la localizaría y le diría, el millonario X me autorizó a decirle a usted que lo que usted pida de dinero, él se lo va a dar. Hermano, cuando una persona dice eso, el millonario está comprometido porque le pudiera pedir 20 millones de dólares, dame 20 millones de dólares y él tendría que dárselos. De hecho, cuando el Espíritu Santo le dijo al hermano Branham, porque eso se movió, fue por la autorización de Dios al hermano Branham. Y él en la confianza de Dios le dice, dale lo que ella pida. Tú le vas a dar lo que ella pida. ¿Y cómo es eso? Él tenía la palabra para hablar. Lo que tú digas, eso se hará. Y ella decía, hermano Branham, ¿qué pido? Y el hermano Branham comenzó a sugerir, tienes una hermana que está enferma en silla de ruedas. Pudieras pedir sanidad por ella. Y también veo que eres una mujer muy pobre. Si tú pides $1 millón, en estos momentos te caerían en tu falda. Hermano, ¿de dónde van a caer $1 millón? ¿De dónde? El mismo Dios que creó los cielos y la tierra puede hacer cualquier milagro. Pero para hacer eso, requiere la autorización de Dios. Entiendan, no fue un capricho o que el hermano Branham se sintió conmovido y le dijo, Señor, yo quisiera, autorízame a darle algo a esta mujer. No, no, no. Eso es absoluta soberanía de Dios. Es gracia de principio a fin. Dios se manifiesta y dijo, dale lo que ella pida. Fíjense, el hermano Branham sugirió muchas cosas. Pero al final, el hermano Branham dijo, ella miró su corazón. Y cuando miró en la esquina, sus 2 hijos adolescentes se estaban burlando de lo que estaba sucediendo allí. Y el amor de esa madre se dolió por la condición burlista, pecadora de sus hijos. El amor de Dios, el amor de esa madre se movió en ella. Y ella pidió, como dijo el hermano Branham, pidió lo correcto. Ahora, ¿sabía Dios que la hermana Hattie Wright iba a pedir lo correcto? Por supuesto, porque Dios sabe todas las cosas. Su corazón estaba correcto para con Dios. Hermano, ¿usted puede decir que su corazón está correcto delante de Dios? Que si el Señor le dijera a usted, lo que tú digas, eso se hará. ¿Usted pediría algo para la gloria del Señor? ¿O pediría algo para su egoísmo, ganancia personal, terrenal, carnal? Te dirá, pero hermano, eso no tiene nada que ver. Tiene todo que ver. Porque Dios ve al corazón que se parece a Él. Hermano, Dios va a ver al hijo que se parece a Él. A Él es el que le va a tener confianza. 2 deidades se unieron. Y esa mujer, esa cristiana que había hecho la voluntad de Dios, al mirar a sus hijos, hizo lo que haría Cristo en su lugar, hermano. ¿Y qué pidió ella? Yo pido por la salvación de mis 2 hijos. No pidió dinero, porque el dinero perece, se hubiera ido como un río. No pidió por la sanidad de su hermana. Dios la hubiera sanado en el acto, pero algún día iba a morir, porque la hermana también era una cristiana. Pero la salvación es eterna. Ella
pidió lo correcto. ¿Qué dijo ella? Quiero la salvación de mis hijos. Yo quiero que mis hijos sean salvos. La oración de ella, la petición de ella era conforme a la voluntad de Dios. Y ahora, ¿qué dijo el hermano Branham? Déjame que voy a orar para pedirle, para ver qué me va a decir el Señor. No, ya él tenía la autorización, la espada, hermano, la espada ya estaba en su mano. ¿Qué dijo él? La autorización, lo que tú digas, dáselo. Y cuando ella pidió, él dijo, yo te los entrego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué sucedió? El hermano Branham testifica que en ese momento el Espíritu Santo empezó a moverse. Hermano, usted dirá, pero eso requiere un tiempo. No, se requiere al Espíritu de Dios. Se requiere el tiempo de Dios para que Dios comience a romper esas barreras que están en los corazones de los hombres y las mujeres que han endurecido su corazón por los afanes del mundo. Dios puede romper cuando viene el Espíritu, quebranta eso. Y en ese momento, esa palabra, Dios respaldando esa palabra, el Espíritu comenzó a rodear a esos jóvenes. Y dice el hermano Branham, esos jóvenes se fueron corriendo a los pies de su madre, llorando, arrepentidos. Y él testifica, y esos jóvenes fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, te dirá, hermano, ¿por qué no pidió por la paz mundial? Hermano, Dios sabe cómo hacer las cosas. Dios sabe cómo Él va a manifestarse en medio de sus hijos. ¿La paz mundial para qué? Para seguir pecando. Para seguir abrazando el pecado. El mundo necesita a Cristo. El mundo necesita arrepentimiento. El hombre necesita volver a darle lugar a Dios. Que el Espíritu Santo vuelva a los hogares, que el Espíritu Santo vuelva a las iglesias, que el Espíritu Santo vuelva a los colegios, que el Espíritu Santo vuelva a la sociedad del mundo, del hombre, para que otra vez el reino de los cielos se manifieste. Ella pidió conforme a la voluntad de Dios, porque también era una mujer conforme a Dios. Conforme a la estatura del hombre perfecto. Por eso se unió, hermano. Esa es la razón por la cual la tercera etapa se manifestó de una manera sencilla. Se va a manifestar es conforme a como Dios quiere, como Dios desea. No conforme a como usted piensa. Hermano, cuando venga la tercera etapa, lo primero que voy a ir es ir al hospital. Y no va a quedar ni un enfermo en ese hospital. Si hay gente con cáncer, no va a quedar ni uno con cáncer. Es más, en la morgue no va a quedar nadie muerto, todos van a resucitar. No está entendiendo. Eso es si Dios lo dice. ¿Se dan cuenta? Eso es confianza. Si tomamos el ejemplo del millonario, el millonario me autoriza a mí y yo le firmaría un cheque de 20 millones a ese mendigo. Pero si el millonario no me autoriza, yo no puedo hacer nada. ¿Se dan cuenta? Si Dios no me dice, háblale a esa montaña y dile que se mueva, yo no puedo mover ninguna montaña. ¿Por qué? Porque la tercera etapa se mueve así. Se mueve es si Dios lo dice. Háblale a esa montaña y lo que tú digas sucederá.
yo pudiera decirle que se plante en el mar y esa montaña se plantaría en el mar. Si esa fuera la voluntad de Dios. Porque ese es el principio de reinar, entiendan. El principio de reinar se basa no en el reino de un hombre, sino en el reino de Dios en un hombre. Hermano, en eso consiste la tercera etapa de poder. No es el hombre, ya el hombre ha probado que al hacer su reino lo que ha traído es muerte y destrucción. Lo que Dios quiere instaurar es su reino, o sea, Dios a través del hombre. El hombre no hace su propia, si es un cristiano, no va a hacer su propia voluntad, sino la voluntad del que me envió, del Padre. Así dijo el Señor Jesús. Él nos dio ese ejemplo. Nada hago de mí mismo, lo que el Padre me muestra. Lo que el Padre me diga que haga, yo lo voy a hacer. En eso consiste la confianza de Dios, que nosotros solamente hagamos la voluntad de Dios. Si en las cosas pequeñas, nosotros en amor y en temor de Dios, hacemos la voluntad de Dios, entonces el Señor podrá confiar en nosotros en cosas mayores. Hermano, el Señor podrá confiar en nosotros en grandes cosas. El Señor podrá decirle a usted, intercede por esta familia y no lo sueltes hasta que algo suceda. Reyes y sacerdotes. Y el Señor pudiera decirle, ve y habla la palabra. Pudiera Dios hacerlo, porque es un asunto de confianza. Ya no iría esa persona, sino que sería Dios autorizando a ese hombre y a esa mujer, si fuera el caso. ¿Por qué? Porque Dios ha restaurado caracteres. Dios ha restaurado hombres conforme a su imagen y semejanza. Cuando van a un lugar y hablan la palabra, entonces porque Dios les dijo que dijeran eso. Es porque Dios mostró eso. Es porque Dios autorizó eso. ¿Se dan cuenta que la tercera etapa de poder ya es algo absolutamente Dios en el hombre? Hermano, que el Señor nos ayude. Tome esto muy en serio. Tome esto con solemnidad. Es la meta que Dios ha trazado, no importa quién sea usted, quien me escuche, hermano o hermana. Esa es la meta, ese es el molde que Dios nos colocó. Debemos llegar a eso. Debemos llegar a la confianza de Dios, que Dios confíe en nosotros. ¿Podrá encontrar Dios hombres y mujeres hoy que Dios pueda confiar en ellos? Dios puede confiar en ti. O Dios no puede confiar porque tú obras de acuerdo a un pensamiento egoísta, lleno de amargura, lleno de celo. Dios no podría confiar en ti. Pero si tu corazón es recto, lleno de amor fraternal, obras para la gloria de Dios y en amor a tus hermanos, Dios podrá confiar en ti. Si tú obras con egoísmo, hablando y minando la influencia de ese hombre cristiano por los demás hablando mal, Dios no va a tener confianza en ti. Pero si tú obras en amor, orando y clamando por ese hermano y mostrando que Dios está en tu corazón, entonces Dios podrá confiar en ti. Porque si en lo poco no eres fiel, en lo mucho tampoco serás fiel. Pero si en lo poco eres fiel, en lo mucho serás fiel. ¿Se dan cuenta? La estatura del hombre perfecto. La tercera etapa es confianza. Es Dios en el hombre. No es el hombre.
sáquese, lo insisto, lo dije la semana pasada, lo repetiré, sáquese eso de la mente. La tercera etapa no es usted, es Dios. Dios lo puede llevar a una esquinita. Y usted piensa que toda la sociedad va a ser revolucionada. No necesariamente, es lo que Dios diga. ¿Estaremos dispuestos en esa etapa de poder de hacer solamente la voluntad de Dios? ¿Estaremos dispuestos a mantener esa confianza que Dios pudiera tener nosotros? Que Dios nos confíe su espada, porque yo confío en Él. Él no va a herir a otros. Él sabe que solo la va a utilizar cuando yo se lo diga. Hermano, y este es apenas un caso, el caso de nuestra hermana Hattie Wright. Hay más casos, manifestaciones del poder. Fíjense, en este caso de la hermana Hattie Wright, se manifestaron las dos condiciones, reyes y sacerdotes. Hermano, el hermano Branham ocupando el lugar de reinar, o sea, manifestar el reino de Dios, y la hermana Hattie Wright como intercesora. Hermano, la escritura es perfecta. Dios es perfecto. A eso nos está llevando el Señor. Hagámonos un examen de nuestras conciencias, de nuestras vidas. ¿Qué clase de vida y de testimonio delante de Dios y de los hombres estamos dando? Porque eso va a determinar la confianza de Dios en nosotros. Allí no hay manufactura. Allí no hay años de experiencia. El que aprueba o desaprueba va a ser Dios, solamente Dios. Que el Señor nos ayude. Inclinemos nuestros rostros para orar. Bondadoso Padre Celestial, qué hermoso es al ver las dos etapas, esas dos condiciones, reyes y sacerdotes. Ayúdanos, Señor. ¿Cómo ese amor perfecto puede manifestarse en un corazón lleno de egoísmo y de rencor? No, no puede. En un corazón que ama más las cosas del mundo, no puede. En un corazón que aborrece a su hermano, no puede. Señor, ¿cuántos hombres y mujeres llamados cristianos han sido engañados por el diablo, que porque creen que tienen un manto religioso van a ser aprobados por Dios? Eso jamás sucederá. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia de todos nosotros, Señor. Ten misericordia de todos nosotros. Que si hay maldad, si hay perversidad, como decía tu siervo David, quítala de mí. Líbrame de la perversidad y que mis caminos sean rectos delante de tu presencia. Perdona toda falta y todo error. Perdona a tu pueblo en esta hora, Señor. Que podamos en humildad, reconociendo nuestras fallas, con temor y temblor, delante de tu presencia, reconozcamos que hemos fallado y que queremos tu confianza y que queremos escalar esa estatura y que queremos hacer tu voluntad conforme a tu palabra. Tú lo harás, porque un corazón contrito y humillado, tú no vas a despreciar. Tú no vas a despreciar a alguien que quiere ser como tú. Ayúdanos, Señor, en esta hora. Guía nuestros pasos en este mundo que cada día está más oscuro. Cada día está más oscuro. Pero la luz del Evangelio está en nuestros corazones y eso es lo que nos alumbrará el camino a través de esta oscuridad hasta llegar a lo que tú quieres que seamos, imagen y semejanza de Dios. Te damos la gloria y la honra en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde, hora venezolana, a un servicio especial en el Tabernáculo de Benecer. Y los domingos a las 9 de la mañana. Recuerden, Dios va a aprobar a aquellos que son como Él. Solamente a ellos. No se engañe. Su espíritu religioso no le garantiza nada.
Su silla de predestinación no le garantiza que Dios va a tener confianza en usted. El lidiar de Dios se profundizará en medio de nosotros porque Él nos ama y Él quiere que nosotros entendamos que solamente Dios va a confiar su espada en aquel que es como Él. Que el Señor nos ayude a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.